Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos congregamos o nos reunimos a través de este medio que es la internet, con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Gracias por estar aquí. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por favor, cierre sus ojos ahí en su lugar y vamos a comenzar, ¿verdad?, con este tema que hemos tomado, que es la historia, el seguimiento de Israel. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Eres bueno y fiel, Padre. Queremos decirte que estamos muy agradecidos, expresar nuestra gratitud porque has hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque eres bueno y eres fiel y fuera de ti no hay nadie más. Eres el único, el suficiente, Dios verdadero y eterno. Así que, Señor, a ti sea todo el honor y toda la gloria por siempre. El propósito y la razón por la cual estamos aquí, Señor, es conocer más de tu voluntad y de tus propósitos eternos. Permítenos, Señor, vivir esa palabra maravillosa, esa palabra que es viva y eficaz. Que podamos, Señor, ponerla en práctica y que podamos disfrutar los beneficios de tu gracia. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, mi amado hermano, gracias por estar aquí, ¿verdad? Vamos a caminar a través de la Escritura, ¿verdad? Solamente comentar, ¿verdad? Comenzábamos el día 16, ¿verdad?, de este mes, las reuniones, pero hubo un incremento en la contaminación del COVID, ¿verdad?, Omicron, y eso detuvo, ¿verdad?, el inicio. Así es que estaremos pronto ya planeando el hecho de volver otra vez a congregarnos. Muy bien, gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el reinado de Saúl hoy. Una vez coronado Saúl como rey de Israel, sus primeras empresas fueron tales que justificaron la confianza puesta en él. Pues consiguió influir a los filisteos, una importante derrota que dio a Israel un respiro y dio también nuevas esperanzas. Primera de Samuel 14, estaremos leyendo en lectura bíblica capítulos completos de la Escritura. Es una delicia realmente la palabra, porque aún en la historia y en el desarrollo de la historia de Israel, en todo su proceso para llegar a la tierra prometida y para permanecer en ella, realmente todos los eventos que se manifiestan en las Escrituras los podemos ver, ¿verdad?, a través de todo, darle seguimiento a toda esta historia. Primera de Samuel capítulo 14 dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criada que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron:
subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, y hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaban Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla, y así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-Aven, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar a su boca esa miel, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país, ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín de sus enemigos? No se habría hecho. Ahora, mayor estrago entre los filisteos. Y hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca aquella noche, y los degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, y los sacaremos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, ¿los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová,
que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán, mi hijo, de seguro morirá, y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte le cayó sobre Jonatán entonces. Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, y contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de mano de los que la saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán y Sui y Melquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Aingam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Saúl muy pronto entró en disentimiento con el profeta Samuel. Este acusaba a Saúl de desobediencia a Jehová. Samuel reaccionó violentamente en contra de esta actitud de Saúl, pronunciando la célebre sentencia en nombre de Jehová. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El resto de la vida de Saúl fue intrascendente, de una amarga rivalidad y celos con David, quien sobresalía como caudillo y guerrero de singular carisma. Saúl murió juntamente con su hijo Jonatán, quien era gran amigo de David, luchando contra los filisteos. El reinado de David había ganado fama, ¿verdad? Ya había terminado, ya murió Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David, ¿verdad?, había ganado fama y posición por su amistad con Jonatán y por haberse casado con la hija de Saúl. Pero fueron especialmente sus hazañas las que aumentaron su popularidad. David primeramente se convierte en rey de Judá en Hebrón. Segunda de Samuel, capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel.
Y llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Is-Boset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pasaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Is-Boset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, el cual está en Gabaón. Y la batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban ahí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Jehová tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió. En aquel mismo sitio, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no darás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubiese hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron.
Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. David reinó sobre Israel, convirtiendo a Jerusalén en capital de su gobierno después de conquistarla. El rey David realizó un gobierno de gran trascendencia. Por ejemplo, tuvo decisivas victorias sobre los filisteos, que eran, y también los pueblos vecinos. Él tuvo victorias sobre ellos. Jerusalén se convirtió en la sede de un gobierno centralizado para todo Israel. Ahí la ciudad de Jerusalén era la capital. Convirtió a Jerusalén en el centro de adoración espiritual. El arca del pacto se estableció en esta ciudad. Israel con David se convirtió en primera potencia en Palestina y Siria. Hubo rebeliones también contra David, especialmente la rebelión de Absalón, su hijo, y la de Seba, pero siempre triunfaron los hombres de David. David, a pesar de sus múltiples errores y pecados, fue un hombre amado en Israel y considerado como ejemplo y modelo de piedad, asimismo como un gran guerrero y un gran gobernante de Israel. El reinado de Salomón. En política interior, Salomón consolida el reino dejado por su padre David. Se movió rápidamente para apartar de sí todo lo que pudiera poner en peligro su autoridad. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 13 al 46. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Es tu venida de paz? Él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: habla. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: dese a Abisac sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así ha hecho Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab
ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simeí y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día en que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simeí diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simeí se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo sus siervos de Gat. Y luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová? Y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás. Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simeí: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. De esta forma se afirma el reino de Salomón. Durante el gobierno de Salomón no se emprendieron serias operaciones militares. Realmente la tarea que tuvo por delante Salomón no fue la de extender el reino, ya que había alcanzado sus dimensiones máximas bajo David. La política de Salomón consistió en mantener relaciones amistosas con el exterior y con sus propios vasallos, de manera que Israel pudo desarrollar en paz sus potencialidades. Salomón desarrolló una política de alianza nada juiciosa, dado que muchas de las alianzas fueron selladas con matrimonios. De esta manera se convirtió en un polígamo por excelencia. Fueron traídas al harem de Salomón muchas mujeres nobles extranjeras. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 3. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Finalmente se convirtió en politeísta, ya que su corazón se desvió en pos de los dioses paganos de sus esposas y concubinas. Resumiendo las características del reino de Salomón, podemos señalar que realizó una alianza beneficiosa con Tiro, ciudad fenicia.
fueron fortificadas y convertidas en bases militares las ciudades clave, incluyendo Jerusalén. Fortaleció el ejército desarrollando carros de combate. Primera de Reyes 10:26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Segunda de Crónicas 9:25. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Fomentó la industria y el comercio terrestre y marítimo. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 26 al 28. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que estaba junto a Elot en la ribera del Mar Rojo en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al 13. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio todas las sabidurías de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera, de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey baluartes para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Salomón fomentó la construcción de un complejo de edificaciones, entre ellos el más importante, el Templo de Jerusalén. Fomentó la cultura, fomentó la música, fomentó la salmodia, fomentó la ciencia, especialmente la botánica y la literatura de sabiduría. Espiritualmente no se robusteció la fe en Jehová, pues toleró otros dioses. Finalmente, el reinado de Salomón tropezó con serias dificultades impositivas. Los recursos con que disponía eran escasos como para dotar de una base firme a la prosperidad nacional. Es decir, los gastos superaban a los ingresos. Salomón quiso solucionar este problema imponiendo pesados impuestos al pueblo. Los resultados de estas cargas impositivas afloraron inmediatamente al morir Salomón.
Se vino una grande crisis. Su hijo, entraremos a ver también la función de su hijo y cómo Israel se divide en dos reinos, y de estar en la posición de poder prosperar, las malas decisiones se presentan, ¿verdad? Y esto provoca un rompimiento en la nación. Mi amado hermano, vemos las vidas de los hombres y nos damos cuenta de qué importante es permanecer. Hay cosas que entendemos y hay cosas que no entendemos, pero algo que no debes de hacer es seguir aquellas cosas que tú piensas o que tú crees o que tú deseas o que tú te imaginas. Apeguémonos a la voluntad de aquel que nos llamó. Salomón sabía que él no podía unirse a mujeres como esas, porque el rey tenía que escribir con su mano, ¿verdad? Toda la ley. Así es que él conocía el mandamiento, pero él determinó, ¿verdad?, hacerlo a un lado y hacer su voluntad. 700 esposas, 300 concubinas desviaron su corazón y aceptó adorar a otros dioses. Mi amado hermano, la paz de Dios, del Dios eterno, del Dios excelso, aquel que se manifestó a tu vida, ¿verdad?, sé fiel a Él, permanece en Él, atiende a su voz y síguele. Que esto nos identifique en nuestra fe ante el mundo que se pierde hoy. Dios te bendiga, la paz de Dios sea con ustedes y gracias por estar aquí con nosotros. Amén.